Buenas noches. Los inútiles que decís que no se escucha nada, podéis mirar vuestro reloj y caer en la cuenta de que no es la hora. Vamos, que hay que decirlo todo. Pues agradezco que haya gente interesada en escuchar comentarios sobre la vía de Buda. Sobre la conciencia robótica genuina, que podríamos llamar. ¿Cómo vamos a llamarla si no a este receptor descubierto recientemente en el cerebro que recoge, como he comentado varias veces, miles de datos por segundo, sin distinguir basura de realidad? Además de esa conciencia egótica que se queda con secuencias, significados, etcétera, el inconsciente colectivo, el inconsciente reprimido, el subconsciente y demás conciencias. Tenemos que llamarle también conciencia como receptor que es. Una conciencia especialmente automática, robótica, porque si automática y robótica es la del ego, esta, de la cual es en su mayoría inconsciente el ego, no le da tiempo a procesarla, pues robótica es. Pero sospecho que más antigua todavía que el ego. Iremos viendo qué nos dicen los que lo investigan. ¿Queréis hacer algún comentario? Me parece que estas noticias sobre la conciencia cada vez nos hacen más irresponsables de nuestro ego, ¿no? De nuestros sentimientos, afectos, apegos, ideas, conceptos. Cada vez se manifiesta con más claridad la dependencia de las estructuras cerebrales que tenemos. Además de los genes, de las neurohormonas anteriores a estas conciencias con forma. Supongo que se entiende lo que quiere decir con forma. Aunque el robot primario, este que recoge tantísima información, no recoge solamente significados, sino formas, colores, etcétera, movimientos. ¿Tenéis algún comentario que hacer? ¿Os ocurre algo? María del Carmen.
Pues no, estoy dando a esto y no, nunca ya. Que voy a aprender aquí. ¿Y dónde está la garganta? ¿Por qué la destruye? Bueno, ya veo que no se os ocurre nada, así que continúo. Mecanismos de autocontrol y nuevas tecnologías. La invasión en el uso del tiempo, del móvil, de Internet, de la tecnomúsica, el baile y por extensión todas las automatizaciones, las de la cocina y las de la calle, coches, motos, etcétera, conviene caer en la cuenta de que significan, equivalen a un exceso innecesario de comunicación, sobre todo verbal, que es en la que me quiero detener un poco. Una verborrea en la que se insiste en la subjetividad de David. Se ha salido, Árbol también. Bueno. A ver, se nos ha cortado la comunicación. Estaba hablando de precisamente una comunicación excesiva hace un momento. Un poco más atrás me refería a una recepción que no tenemos más de ella, que llamaba la conciencia, esa que recoge miles de datos por segundo, mezclando toda la información que entra por los sentidos, y incluida la verbal, con lo cual la confusión pues tiene que ser enorme. Y ahora estaba haciendo algún comentario sobre el autocontrol y las nuevas tecnologías, el móvil, internet, etcétera, un exceso innecesario de comunicación verbal. Caigamos en la cuenta de que la mayor proporción durante todo el siglo XX de las psicoterapias ha sido precisamente esta, la verbal. Una verborrea en la que se insiste en la subjetividad del egocentrismo. Bien. Para intentar el control eficaz, el autocontrol, he recomendado varias veces la práctica de no hablar por hablar, sino hacerlo sobre asuntos conducentes. También perder el miedo al silencio, que no es soledad. Igualmente, revisar la amistad, entre comillas, como entretenimiento de la desorientación y los falsos valores. Y todo esto por la parte de la práctica, la práctica, la práctica y la práctica. ¿Alguien quiere añadir algo o preguntar algo?
Nada. Bien. Me gustaría que explicases el poder del silencio. Me parece que en una de las charlas hemos hablado de lo más sencillo a algo más complicado. Es que el silencio no es la ausencia de ruido. Y al final de hacer algunas descripciones y poner ejemplos, resultaba que el auténtico silencio parecía de origen natural. Es decir, no excluía el ruido de los seres vivos. Eso es silencio. En una mente limpia, en una mente calmada, tranquila, una mente sin objetivos, una mente sin pensamientos. Y claro, lo referente al poder no lo puedo explicar, porque es lo que precisamente han de experimentar cada uno. Luego, no hay otra cosa que señalar la luna con el dedo. Ahora que cada uno investigue, experimente por sí mismo esas graduaciones del silencio, esas modulaciones, esas variedades. Bueno, convendría que algunos de vosotros copiaseis las charlas por si falla Lin. Igualmente por otro tipo de fallos que desconozco, y así poderlas subir a Vimeo, me parece que se llama, que es donde se van poniendo también. La charla anterior, los dos que se ofrecieron a grabarlas, pues no lo hicieron y por lo tanto no tenemos más que el sonido. Así que Soquén pondrá una foto fija, que no os confunda. Otro comentario. Los bulbos de crocos a los que me refería es la variedad Bowden. A ver si me encontráis por ahí. Que son de rabo largo, como 30 centímetros. Una cosa. Bueno, pues algo sobre la acción. Cuando en una sesión digo poner la mesa y lo habéis oído y entendido, pues se acabó. Ya no hay poner mesa, sino solo acción. De vez en cuando la mente limpia, transparente, recuerda la instrucción. Vasos alineados. Se abandona y se vuelve a la acción. Esto es la práctica que realiza, la práctica realización. El Zen es acción. Es cuando todos los sentidos funcionan. Observad esto, no estamos
continuamente pensando en las instrucciones, sino que son recogidas por los receptores oído-cerebro y puestas en práctica realización, con todos los sentidos. Esto es lo que se puede hacer a cualquier hora del día, en cualquier cosa que estemos haciendo. Y así es como podemos librarnos de los estúpidos sufrimientos de los prejuicios o del sufrimiento sin sentido. Y supongo que estáis ahí en la charla apuntados porque es vuestro propósito. Entonces no nos pongamos a escoger ni a creer que por escuchar ya es suficiente. Mejorar. Cuando un perro es ayudado por otros perros a ser perro y no un imitador de humanos y no un ser adiestrado por las costumbres o con las costumbres humanas, su naturaleza emerge y cambia, produce cambios, transformaciones en los humanos que le tratan así como en el vecindario, en los demás perros que entran en el juego acción-reacción condicionadas. A los humanos nos ocurre exactamente lo mismo. Su naturaleza lo mejora todo en uno y en los demás. Es decir, en función de la realización de nuestra naturaleza, mejoramos. Eso es mejorar. Pero no solo en términos de lucidez, sino en todos los términos expresables. Si no hay recursos, el sufrimiento se transforma en agresividad. Por eso son necesarias las reglas y las limitaciones. Tenemos que conocer nuestras limitaciones. Nos parece muy natural que una personalidad no se ponga a saltar vallas, porque eso nos parece tan natural y no otras tonterías que hacemos. Es decir, son necesarias las limitaciones naturales y las reglas, que se tarda un poco en reconocerlas como las naturales. Y solo la práctica hace emerger esos recursos funcionando en un esquema behaviorista, en un esquema conductista, en el esquema del condicionamiento como un premio, es decir, como un refuerzo a hacer las cosas así. Algunos de vosotros ya lo conocéis. ¿Por qué? Porque habéis visto, habéis comprobado transformaciones en vuestra manera de hacer las cosas, en vuestra manera de incluso traducirlas, entenderlas. Y hacen, por lo tanto, innecesario defenderse a todas horas o agredir. Los agresivos suelen ser inseguros, tanto en perros como en humanos y en otros animales, pero en los perros se ve mejor esa segunda piel que tienen humanizada por sus criadores.
roedores caseros. Los cogen desde cachorros y les, entre comillas, educan. Pero les educan como si fueran niños. Entonces estos animales no desarrollan su instinto perruno en contacto con otros perros que les enseñen. Por lo tanto, digo, los agresivos son inseguros, por lo tanto, maleducados, educados en el egotismo de sus dueños, peligrosos, débiles, por poco naturales, es decir, demasiado egocéntricos, tópicos y convencionales. ¿Sugiere algo esto? Bueno, ¿se puede repetir esto de los perros? Pues hombre, preferiría que lo repitieras tú misma y así reforzaras tu interés por el tema. ¿Bien? Cuando quieras, pues lo buscas y lo piensas. Shinku tampoco está, ¿verdad? No lo he visto. No. ¿Hay alguna pregunta más? Y Sharon tampoco. Bueno. El otro día oí a un historiador argentino hablar sobre la Patagonia, ocupada por 400 naciones independientes de indios. Y este historiador comentaba que al parecer el Vaticano dijo que los indígenas no tenían espíritu, por lo que se les podía esclavizar. Hacia 1850, antes de ayer, se daban tierras a los que los mataban y cortaban el pelo, el scalp, ese que hacían los indios con los blancos norteamericanos, con un trozo de piel, que era una manera de contar a los muertos. Como se hacía, también estuvo de moda y se vendían estos scalps en Norteamérica y otros muchos lugares. El día pasado comenté de otra fuente que se calculaban en 75 millones los indígenas de los cuales quedaban solo 3 millones y medio. Hemos visto documentales, yo recuerdo, de hace 40 o 50 años, no, 30 o 40, un documental de cazadores americanos persiguiendo a un joven indígena
al que detenían, castraban y posteriormente mataban. Esto debía de ser uno de los pocos trofeos que les faltaban a estos coleccionistas. La Patagonia, Tierra de Fuego, es un lugar salvaje, ventoso y solitario, donde la gente, fijémonos bien, sedienta de naturaleza procedente de las grandes ciudades. Es un lugar de estas características salvajes, solitarias, llanuras ventosas, y allí va esta gente de las ciudades, dicen ellos, a buscar sentimientos naturales, para con ellos, atención, poder soñar. Ese es el alimento de los sueños, de la poesía. Tomarlo como una inspiración para soñar es una demostración más de la fantasía, de las falsas experiencias de libertad. Toda experiencia se banaliza y traduce y vende por los cauces conocidos, egóticos, egocéntricos. Es como si se estuviera hablando de nuestras existencias. Así somos. Así que cuidadito, cuidadito. Muy peligrosos. ¿Alguna cosa que escribió Badajoz? La naturaleza humana universal conlleva un compendio de múltiples naturalezas de todos seres vivientes. Lasso. ¿Conlleva esta cuestión una burda visión antropocéntrica? Pues supongo que sí. Supongo que sí. Si somos el resultado de la evolución, pues en nosotros hay miles o millones de años de seres vivos. El antropocentrismo, pues es lo que ha llevado durante siglos a creencias destructivas. Y si no, acordémonos de Copérnico, Servet y otros muchos. Me parece que no se trata de una reeducación, sino, insisto, en una reprogramación a base de experiencias individuales, no personales, sino individuales. Pero esto solamente lo pueden hacer aquellas personas cuya inadaptación a su propio ego y el mundo les hace sufrir tanto que están dispuestas a cambiar. A dejar caer, a perder, a desapegarse de todo lo que sea necesario. Y es un proceso largo, puesto que largo ha sido el proceso de acumulación
de recolección, de enriquecimiento, lo pongo entre comillas, irónicamente, enriquecimiento personal. De ahí que tengamos que empezar por aprender a impersonalizar, a ser imparciales, a no buscar nada, a no escoger, a no utilizar el sistema dualista de a favor y en contra. Me gusta, no me gusta, esto va conmigo, esto no va. Entonces volvemos al funcionamiento convencional del cerebro. Algo más. Mi última chuleta. Las diversiones más sensuales son las que divierten a la mayoría hasta los 40 años. Digo los 40 años porque a partir de ahí las facultades empiezan a disminuir. Después también son semejantes entre todos los de 40, otros los de 50, otros los de 70. Pero en fin, lo más llamativo desde el punto de vista de la caricatura, la exageración, es la que depende de la sensorialidad de los sentidos en términos muy elementales. Por eso hablo de la mayoría. A la mayoría lo que le divierte y lo que le interesa es comer, beber, dormir, follar, bailar, adquirir cosas o dinero con el que se pueden adquirir muchas cosas, preocuparse por defenderlas y asegurarlas, seguir los esquemas convencionales, la compañía, los hijos y las cosas, los coches, los pisos, las casas. Y otros placeres comprables que se van sustituyendo y novedosos, como por ejemplo viajar. Decía un maestro Zen, no viajes. No te recomiendo que viajes, porque cada día serás más tonto. Entonces estará acertada esta manera de gastar la propia energía. Es la manera de ser felices que funciona para la mayoría. La manera de estimular las hormonas del placer. Que es asunto de cada uno, por fin. No hay una doctrina general, sino casi privada. Es asunto de cada uno. Hay algunos que, además de los sentidos, que tienden a observar su propia mente, reconocer su obediencia, su esclavitud a lo vulgar establecido, convencional, es decir, atender su egocentrismo y a los sufrimientos causados por este egocentrismo y a buscar las 1000 compensaciones que los neutralicen, con lo que esa energía se agota, se pierde, se enferma
Y solo me parece que es salvable o utilizable en la parte de ego que sirve para sobrevivir, es decir, el conocimiento del medio en el que se vive como hace cualquier animal. Pero tiene que llegar un momento en que no nos creamos, no nos lo creamos. Y el momento en que no nos lo creemos es cuando nuestra naturaleza se siente contraída, engañada, frustrada. Y el sujeto percibe lo que antes decía, que se puede ir privada, individualmente, más allá. Y participar en la propia evolución, buscando un camino nada fácil de encontrar, por las razones ideológicas que participan en las disciplinas, caminos, religiones, místicas, chamánicas, magias, etc., propias de nuestra cultura. Y por si fuera poco, pues importamos culturas ajenas relacionadas con nuestros deseos, con lo cual el ego continúa reforzándose. Quiero decir, difíciles de encontrar porque es muy difícil orientarse ahora en medio de tanta oferta. Es decir, si trabajoso es querer cambiar, tanto o más es el cómo. Y es el cómo, al menos en el budismo zen, lo importante de la acción, cómo se realiza la acción. Todo lo demás no tiene significado. Y no queda otro remedio que hacerlo, porque esta mente dirige los sentidos como un robot que es. Pues comprender estas pocas cosas, experimentarlas, practicarlas, asistir a los cambios, es pues cada uno lo dirá, lo más apasionante e interminable que podemos concebir. Me quedaba una chuleta, pero antes voy a leer algo que dice Jomón. Has dicho antes que en función de la realización de nuestra naturaleza mejoramos en todos los sentidos, pero nos podemos volver agresivos. No entendí bien esto último. Pues no, justamente no. La agresión innecesaria procede precisamente del ego débil. Del ego débil. Del ego que no realiza su propia naturaleza. Del ego que no tiene recursos. Del ego inseguro. Por lo tanto, lo entiendo al contrario de lo que tú decías. Esto se acabó. Se había apagado.
insistía en que en los humanos, con esta superestructura egótica, superestructura en términos de, como dirían los viejos budistas, de los inicios, como los 5 skandhas, es decir, lo sobrepuesto. Nosotros diríamos hace unos años la corteza, pero es que la corteza del cerebro ya sabemos que está en relación con todo, Y el último día os decía, todo el cerebro está en el cuerpo y todo el cuerpo está en el cerebro, de manera que no hay manera de hacer 2 de esto. No hay 2, solo hay 1. Y tampoco podemos separarnos del cosmos. No somos yo y lo otro, yo y lo demás. Estos son abstracciones propias de un ego escasamente desarrollado. Es decir, es la propia naturaleza la que dispone de los recursos, los resortes, las salidas, las entradas. Por eso hay que estar muy harto del propio ego para ponerse a atender, a alimentar la propia naturaleza, cosa que no hemos hecho durante muchos años. Algo más. Bueno, pues era un comentario sobre los derviches, una modalidad del sufismo, del Islam. Por cierto, no muy bien visto por la generalidad. Hay muchas variedades de musulmanes. Y me refiero a los derviches, es decir, a los que llaman también giróvagos de Estambul. Estos que dan vueltas y vueltas de unos gorros de fieltro y unas faldas largas que habéis visto alguna vez, dan vueltas y vueltas y vueltas, y ellos dicen, cuanto más velozmente se gira, más velozmente se pierde el ego y encontramos a Dios. Nosotros, desde el budismo zen de Daidoji, lo entendemos como un estado de trance en el que se entra con muchas prácticas en todo el mundo. Reiterativas, prácticas repetitivas, cantos, gritos, tambores, bebidas, mantras, que es una característica a la que somos sensibles los humanos, y que explican muchas prácticas, bien explotadas por los comerciantes, ¿no? Como el baile, como por caso. La enajenación, las drogas. Los sufíes no estudian el Corán, no tienen jerarquías, no tienen santones, ni intermediarios, ni ayatolas, ni sulemas, ni ninguna forma sacerdotal, podríamos decir. Llegad por vosotros mismos a las conclusiones. Pero claro, esto de encontrar a Dios parece un poco
interpretativo. Es decir, si te olvidas de tu ego, pues no estás en comunión con deidad alguna, sino con tu realidad, con la realidad de tus receptores, que son los sentidos, y la mente no erótica. Bueno, pues por mi parte no tengo más que comentar hoy. Así que, si queréis recordar algo o comentarlo, pues hacerlo. Debo insistir, ahora estoy corrigiendo charlas para otro nuevo libro, en la práctica de la impersonalidad. Es una práctica indispensable por la que hay que pasar. No contemos nuestra vida a nadie, que es enormemente semejante a la de todos. Todos tenemos la misma estructura egótica, que son los intereses personales. Una anécdota más, una anécdota menos. Esto de ser el paño de lágrimas, esto de asociar lo que tú cuentas con lo que a mí me pasó, así no podemos librarnos del disco este rayado que es el ego. Entonces hay que trabajar el tema de la impersonalidad, la imparcialidad. Por eso antes hablaba de no escoger, no inclinarse por esto, porque acabas de rechazar lo otro, lo opuesto. Pero si es que es lo otro hacia lo que te inclinas y proteges, pues estás rechazando lo anterior en un dualismo de oposición y conflicto continuado. Entonces, en el budismo zen, si suprimimos este dualismo, pues los sufrimientos disminuyen de una manera evidente, práctica, útil. Y de nuevo tengo que decir, pero bueno, tú quieres seguir sufriendo. Pues continúa engordando el dualismo. Que no quieres sufrir, pues entonces tendrás que trabajar la impersonalidad, la imparcialidad. Eso de conmigo o contra mí no es la cuestión. Se trata de madurar. Madurar pasa por desapegarse. Al contrario. Más. A Michi no lo he visto, ¿no? Así. Vamos, chicos.
Bueno, pues en ese caso, si no hay más, nos volveremos a ver el próximo viernes. Cuidaros.